Y ahora necesito que aparezca, ya el 0 acá debajo del primer elemento ya lo tengo. Necesito que aparezca un 0 debajo del segundo elemento de la diagonal. Entonces mi fila 3 es esto. ¿Bien? Bueno, yo necesito que aparezca acá un 0. ¿Bien? Que la suma, cuando sume algo, me dé como resultado 0. Entonces, bueno, acá ya es 0, la fila 2 es 0. Pero si a la fila 2 le multiplico por 10, me quedaría, le multiplico por menos 10, perdón, me quedaría esto. Me quedaría, le multiplicaría, perdón, sería ahí, me quedaría ¿cuánto? 30 por 7. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí lo que hice? Sí, Y profe. 0 más 0 es 0. Y 10 menos 10 es 0. Y ahora me quedaría menos 4 más 30 séptimos. ¿Cuánto me queda? ¿Quién me dice ahí? 2 séptimos. 2 2 séptimos. séptimos. Bien, señor. 2 séptimos. Profe, Bien. una pregunta. Sí. Ahí en vez de multiplicar por menos 10 a la fila 2, ¿podemos multiplicar a la fila 1 por 5? A la fila 1 por 5. Se podría, pero Ah, no, fíjate vos perdón. que sí. No, Claro, espera, porque espera. por el pivot. Sí, por el pivot. No, pero ¿qué pasa? Si vos le multiplicás, si querés lo hacemos, me queda 2 séptimos. Perdón. Espera, que no soy de esos que piensa que hay algunas personas que son bilaterales y pueden pensar. Bueno, entonces, mira, una cosa. Si yo hiciera lo que vos me decís, ¿qué pasa? Si se hace 0 ahí, puedo multiplicar por 2 esto. Yo tendría, mira, todo multiplico por 2, me quedaría 2 acá, me quedaría acá, perdón, me quedaría 5, me quedaría 5, acá me quedaría menos 10 y acá me quedaría 5. Pero si yo sumo acá 0 más 5, me queda 5. Claro. ¿Me Sí, entiendes? ya me di cuenta. Sí, No profe. puedo yo entender lo que digo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Aparecería sí. un valor que de nuevo tengo que volver a eliminar y no tiene sentido. ¿Sí? Por eso es importante que vos hagas debajo del, mejor dicho, que tu fila que vas a restar tantas veces, ¿sí? Sea justamente donde está tu pivot. Debajo de ese número es que quiero yo hacer 0. ¿Se entendió eso? Sí, ¿Sí? profe. Gracias. Bueno, y acá tienen otro ejemplo. Por ejemplo, esto yo estoy escalonando a la matriz. Estoy haciendo operaciones. Fíjense que en este caso es una matriz de 3 filas por 4 columnas. Bien, entonces lo primero que hago es que el primer elemento, si bien es cierto, la diagonal principal está incompleto, si a mí me piden triangularizar esta matriz, yo tengo, perdón, si me piden escalonar esta matriz, yo a los elementos que están, que forman la diagonal incompleta, yo debajo de ellos tengo que hacer 0. Entonces yo tendría que hacer 0 debajo de este número, debajo de este número, ¿sí? Debajo de este número y debajo de este número. Bueno, entonces, fíjense que debajo del primer elemento de la diagonal principal, del elemento de la diagonal principal que está incompleta, ¿sí? Yo tengo 2 elementos para hacer 0. Debajo del segundo elemento de la diagonal, yo tengo 2. Y bueno, la tercera, si fuera de 4 por 4, quedaría 1, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso es una matriz rectangular. Bien, entonces yo había dicho que el primer elemento, el elemento que yo voy a tomar como pivot, tiene que ser 1. Entonces, en este caso, como el 1 no está
en la primera fila, no comienza, el primer elemento de la fila 1 no es 1, entonces yo puedo cambiar la fila 3 por la fila 1. Y esa es mi nueva fila. Y después hago las operaciones elementales, ¿sí? Fíjense que a la fila 2, que sería 3, 6, 6, 3, le resto 3 veces, menos 3, le sumo 3 veces, menos, le sumo menos 3 veces la fila 1. ¿Sí? Trabajo con la fila donde está el pivot, en la cual debajo de ese quiero yo hacer 0. Y me quedaría menos 3, en vez de borrar, por tocar mal. Bien, entonces empiezo a multiplicar por menos 3 a la fila 1. Todo multiplico por menos 3 y me quedaría menos 3 y me quedaría 3. ¿Sí? Y ahora puedo sumar. Sumemos, me da 0, esto me da 0, esto me da ¿cuánto? Esto me da 3 y esto me da 6. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un pasito que no es teórico, pero es un algoritmo. Ustedes saben que a veces los algoritmos, que en realidad podemos aplicar, no es que esté prohibido, simplemente que a veces cuando ustedes aprenden el algoritmo, después cuando nosotros les pedimos una explicación teórica, no saben responder esa explicación. Por eso es importante que vean cómo es el proceso real que ocurre. Pero eso no quita que el algoritmo bien aplicado sea efectivo. Si a mí me ponen a calcular una matriz grandísima, más vale que no voy a estar sumando, restando, si puedo, hay otros recursos mucho más sencillos. Y da los mismos resultados. Mire, tomemos este número. Perdón, este. Fíjense, yo quiero cambiar esta posición. Esta es la posición que yo quiero cambiar. ¿Sí? Si yo sé que hago una operación, ¿sí? Todos estos números se van a cambiar de valor. ¿Sí? Van a cambiar de valor. Y este se va a hacer 0. ¿No es así? Porque ese es lo que yo tengo que hacer. A ver, ¿entienden lo que yo digo? Sí, profe. ¿Entienden lo que yo digo? Yo necesito que este valor sea 0. Entonces, pero al hacer 0 eso, se modifica este número y se modifica todos los valores de la fila donde yo quiero hacer 0 debajo del pivot, ¿sí? Debajo del elemento que está debajo del pivot. Entonces, mire, yo le voy a marcar ahora con el pivot, ¿sí? Siempre va a ser recurrente. Lo voy a marcar con azul. ¿Por qué no marca? Lo voy a marcar con azul. Bien, fíjense, el pivot lo voy a multiplicar por el número donde yo voy a cambiar. ¿Cuánto me da? Mire, ya he cambiado directamente este número, pongo 0. ¿Sí? No necesito, por ejemplo acá, yo coloco 0 ahí. ¿Sí? A ver, veamos esto. Ustedes ya saben ahí. Bueno, supongamos que queremos usar el algoritmo. ¿Sí? Este algoritmo. Entonces, fíjense, el algoritmo responde a las operaciones elementales. Por supuesto que nos quedan evidentes nada más. Bien, pero fíjense, yo a el pivot lo voy a multiplicar, perdón, para hacer este algoritmo, lo primero que hago es poner 0 debajo del pivot. Directamente 0. Y lo único que voy a hacer es modificar los números restantes.
los valores restantes que me quedan. Fíjense, acá me quedan 3 valores que me quedan para modificar. ¿Bien? Entonces, el primer valor ya lo conozco, es 0. Entonces, el algoritmo hace esto. Yo a este valor lo multiplico por esto. ¿Se entiende eso? Yo multiplico el pivot por el valor donde yo quiero que se modifique. Este ya se modificó de entrada, pero yo ahora tengo que modificar estos 3. Eso no sé cuánto es. El que sí sabía era este, que es 0. Bueno, entonces al pivot lo multiplico por el lugar donde yo quiero modificar. Sería 1 por 6, me da 6. ¿Cierto? Bueno, y ahora resto el valor, como fíjense, mi pivote está en la primera fila, ¿sí? Tomo el elemento que está sobre el lugar que yo quiero modificar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería en este caso? El 2. Y multiplico por el elemento donde aparece el 0. Y a ese resultado se lo resto al anterior. Entonces sería 6 menos 6, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. Y ya tengo el valor que tengo que colocar ahí. Y hago la misma operación, pero ahora cambio. ¿De qué quiero modificar este? Multiplico el pivot por el valor donde yo quiero modificar, ¿sí? Y busco el valor de la fila del pivot que esté encima de ese valor. ¿Bien? Y lo multiplico con el valor que ya está modificado, que es el 0. Entonces multiplico 6 por 1 y resto el otro producto. 1 por 3, ¿cuánto me da? 3. 3. ¿Bien? Y hago lo mismo con esto. El mismo procedimiento. El pivot por el elemento donde yo quiero modificar, multiplico y busco, ¿sí? Y busco el elemento que está sobre ese elemento que quiero modificar por el elemento que ya lo he modificado, que es el 0. ¿Bien? Entonces sería 3, 1 por 3 menos 1 por 3. ¿Cuánto me da? 6. 0. 6, porque el menos 1 por el menos Claro. hace más, ¿no es Sí, cierto? sí. Y fíjense que son los mismos resultados. Y es más rápido. Pero el teórico es como el que estoy planteándolo acá. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En este procedimiento queda bien clarito cómo son las operaciones, pero en el otro no se los ve las operaciones. Por eso cuando nosotros les preguntamos cuáles son las operaciones elementales, ustedes tienen que definir las operaciones elementales y decir cómo se producen, ¿sí? Porque si ustedes me hacen un algoritmo, no se ve las operaciones elementales en el algoritmo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, y acá, bueno, ya quedaría para multiplicar a la fila 1 por 2, y me quedaría por menos 2, y me quedaría menos 2, menos 4, quedaría menos 2, y quedaría 2. Y ahí ya empieza a sumar. 0, 0, sería 4, y quedaría 8. Es lo que ya tengo acá. ¿Sí? A ver, ¿cómo quedaría? Fíjense, bueno, esta matriz quedaría 3 por 6. Bueno, perdón, acá quedaría, multiplico por 1/3 para hacer el 1, y me quedaría, multiplico por 1/3 y me queda acá 2. Bien, esa modificación puedo hacerlo. Y ya hice, en el pivot, hice igual a 1, el pivot que me sigue. Si bien es cierto, el segundo elemento de la diagonal principal es 0, puedo seguir escalonando, por más que no sea el elemento de la diagonal. Yo sé que tengo que sí o sí
yo tengo que hacer 0, ¿sí? La cantidad de 0 que tengo que hacer es sobre los elementos no nulos que yo tenga. En este caso yo tengo un elemento nulo en la diagonal principal. Si hubiese salido este 0 y este no, ¿sí? Yo tengo que cambiar la fila. Sí o sí tengo que cambiar la fila. Pero en este caso ninguna de las dos filas tiene el segundo elemento distinto de 0. Entonces queda así. Hagamos el algoritmo que recién le enseñé. ¿Cómo quedaría? Entonces, fíjense, quedaría 0, porque es directamente debajo del pivot, lo hago 0. Y ahora multiplico cruzado. 8, 1 por 8, 8. Y 2 por 4, 8. ¿Cuánto es? Me da 0, ¿no es cierto? Bien, bueno. Y ahí estaría, en este caso este sería el escalonamiento de esa matriz. Lo que nosotros le decimos así cuando salen, por ejemplo, en este caso le decimos que es un escalón muy ancho. O en el otro caso, donde no aparece una triangularización media incompleta, ¿sí? Y te dice que el peldaño es muy alto. En este caso, un peldaño es ancho. Bueno, ya se van a tocar con esos casos. Bueno, ya saben cómo pueden hacer. Y lo importante de acá, de una matriz, es conocer su rango. Esto me va a ayudar, nosotros vamos a usar en el tema que sigue, me va a servir saber el rango de una matriz. ¿Sí? Y dice que el rango de una matriz está dado, ¿sí? Una vez que yo escaloné la matriz, ha pasado por el procedimiento de escalonamiento o de triangularización la matriz, recién puedo hablar de rango. Una vez que hice ese procedimiento, es una sucesión de operaciones elementales entre filas hasta obtener una matriz totalmente escalonada o triangularizada. ¿Sí? Dice que es la cantidad de filas no nulas. No nula, filas no nulas. Una fila nula es todos sus elementos tienen que ser 0. ¿Sí? Todo. En este caso, fíjense, la fila 3 tiene el primer elemento 0, el segundo 0, pero el tercer elemento no es 0. Entonces dice que el rango de una matriz viene dado por el número de filas no nulas. Entonces, ¿cuántas filas no nulas tengo? Una acá, esta no es nula, esta tampoco, entonces rango 3. ¿Bien? Y en el otro caso, ¿cuántas filas no nulas tengo? En la matriz escalonada, ¿no es cierto? Fíjense en que la última fila, todos sus elementos son 0. ¿Sí? Entonces esa fila es una fila nula. Entonces no la puedo contar para el rango. Entonces cuento, tengo 1 y 2, y el rango de esta matriz es de rango 2. ¿Sí? Eso es sencillo. Bueno. Eso van a trabajar mucho, van a trabajar en la próxima clase con esto. Esto es importante que lo manejen muy bien, porque para el próximo tema que sigue vamos a hacer operaciones muy similares a esta. ¿Sí? Pero vamos a trabajar con otro tipo de matrices. Bueno, profe, ya pasé de... Sí, Abel, no hay problema, Abel. Bueno. Se nos escapó la hora, Abel, esa. Sí, desgraciadamente es que es mucho, hay muchas cosas para dar, y desgraciadamente son cortos los tiempos. Sí, ese es un tema que hay que tener en cuenta para las próximas oportunidades, ¿viste? Supuestamente son 4 clases, pero a nosotros nos quedó 3 clases. Sí. Sí. Exactamente. Nos quedaron porque el jueves es feriado. Bueno, chicos, ¿tienen algún inconveniente? No, sería bueno que vos le refresques la parte de operaciones. Yo no quise entrar porque iba a perder más tiempo, ¿viste? Pero refresqué la parte de operaciones en algún momento, ¿viste? Para que se le crean que tienen que ver. Yo la cité las propiedades, pero tienen que ver las propiedades, ¿viste? Pero bueno, si entraba a dar propiedades, se me iba a caer el tiempo más todavía, ¿viste?
Bueno, Sí, bueno. sí, Jorge, pero también tienen que entrar los chicos a la plataforma, ¿no? Y ahí reforzar también, decía yo, porque ahora van No, a tener sí, más tiempo todavía, Mm. así que pueden entrar ahí, bueno, y nosotros para seguir avanzando. El claro, lo que pasa es que problema hay es, una... chicos, ustedes también tienen que ver, ahí dentro de la plataforma tienen Tienen video, material, sí. tienen material para ver, así que es importante que vean eso. ¿Ve? Por ejemplo, ustedes saben así globalmente, rápido, dice que para sumar dos matrices tienen que ser de la misma dimensión o tamaño, y en el caso que sea cuadrada, que estén del mismo orden, ¿sí? Entonces, una condición que debe cumplir para sumar matrices que sean de la misma dimensión o del mismo tamaño. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se suma? Dice que tomado un elemento de una matriz, yo tengo que sumar con su correspondiente de la otra matriz. ¿Está bien? Eso ya lo vieron con el profe. ¿Sí? Ya saben sumar cómo es el mecanismo. Entonces, yo tengo el elemento 1, 1, tengo que sumar con el elemento 1, 1 de la segunda matriz. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las propiedades que hay dentro de la suma? Ustedes saben que en realidad, ¿sí? Este tipo de, de, de tema, que sería matrices, en realidad, como dice, es una ordenación de números en filas y columnas, ordenación de números en filas y columnas, ¿no es cierto? Y en particular, lo que se trató de hacer es volcarla como si fueran un número, porque son un grupo, es una agrupación de números, ¿sí? Y lo que quiso hacerse es operaciones sobre eso. Y las operaciones que nosotros conocemos son la suma, multiplicación, ¿sí? Entonces, para ver si se puede hacer ese tipo de operaciones dentro de este tipo de estructuras aritméticas, bueno, se pensó, bueno, veamos con la suma. La suma cumple con la propiedad conmutativa. Yo puedo cambiar el orden de los sumandos y no se altera el resultado. Puede también darse la propiedad asociativa. ¿Sí? La propiedad asociativa. Se da la propiedad asociativa. No hay problema. Hay un elemento neutro, porque tenemos matrices nulas. Tenemos la matriz opuesta, ¿sí? Tenemos la matriz opuesta. Entonces, si yo sumo una matriz con su opuesta, me da el elemento nulo. Eso ya lo vieron ustedes. Después, con el producto de un escalar, ¿sí? Se obtiene multiplicando a cada elemento de la matriz por el escalar. Más vale que va a ser un escalar no nulo, ¿no? Y las propiedades que debe cumplir este escalar, bueno, acá las tenemos. Si yo tengo que multiplicar por dos escalares a una misma matriz, yo puedo obtener el mismo resultado aplicando una asociativa, fíjense. Primero multiplico los dos escalares y recién se lo multiplico a. O en el otro caso, primero multiplico el escalar a y luego se lo multiplico el escalar alfa. Eso sería una propiedad. La otra propiedad sería, si yo tengo una suma de dos escalares, yo puedo aplicar, por supuesto esta suma se multiplica una matriz, yo puedo aplicar una propiedad distributiva, digamos, pero a la matriz es la matriz la que se distribuye. O al revés, yo tengo una suma de matrices multiplicada por un escalar esta suma y yo puedo distribuirla a esa suma. Bueno. Y después también, bueno, ya con la propiedad, la matriz transpuesta ya la vieron, es una matriz en la cual se cambian las filas por columnas. Entonces, ahora, si yo transpongo una matriz, ¿sí? Cambia el tamaño. Si bien es cierto, cambia el tamaño. Si es una rectangular, ¿sí? El número de fila pasa a ser el número de columna para la otra matriz. Las dimensiones cambian. Pero si una matriz cuadrada, sigue siendo de la misma dimensión. Ve, por ejemplo, esta es una matriz de 2 por 3 y cuando la transpongo se convierte en una de 3 por 2. Entonces cambia el tamaño de la matriz. ¿Bien? Bueno, veamos qué propiedades tienen las transpuestas. Las transpuestas tienen que si yo tengo una suma, si tengo la transpuesta de una suma, es igual a la suma de las transpuestas.
Bien. Acá, después si yo tengo una matriz multiplicada por un escalar, y a esta operación le tengo que sacar la trampuesta, dice que es igual al escalar por la matriz, pero trampuesta. El escalar no tiene trampuesta. O mejor dicho, sí, la trampuesta de un escalar es el mismo número. Y después la trampuesta de una trampuesta, yo tiene la misma matriz. Bueno, y la multiplicación, bueno, ustedes saben que se multiplica filas por columna. Entonces, siempre es bueno, dice que la fila por una columna me da como resultado un elemento. ¿Sí? Y se multiplica de esta manera. El primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna y se suma el producto del segundo elemento de la fila por el segundo de la columna. Se va sumando y multiplicando a la vez. Y este procedimiento se sigue hasta terminar con los elementos de la fila y de las columnas. Para ello, la fila tiene que tener la misma cantidad la misma cantidad de elementos que los elementos de la columna. Por eso es necesario, por eso se dice que para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Por eso, eso es una condición que tiene que cumplir, que los números, ¿sí? El número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, porque yo necesito que la fila tenga la misma cantidad de elementos que de las columnas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo asegurar, ¿sí?, que puedo multiplicar. Si no ocurre eso, no se puede realizar la multiplicación. Y justamente el resultado tiene justamente el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. ¿Sí? Esa es la dimensión del resultado. Bien, y las propiedades. Acá es un problema. Acá se nos presenta un problema. Fíjense, acá voy a comenzar con la asociativa. Puedo hacer esto. Ustedes saben que el orden del producto, ¿sí?, yo puedo comenzar de atrás para adelante o de adelante para atrás para hacer la multiplicación. Esto no se altera. Puedo multiplicar las dos últimas y luego con la primera, o al revés, las dos primeras con la tercera y el resultado se mantiene. Ahora veamos la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de las matrices, ¿sí? Fíjense que hay dos propiedades distributivas que damos acá. La matriz por la izquierda, la distributiva por la izquierda y la distributiva por la derecha. Justamente, ahora enseguida ya le explico por qué. Porque yo no puedo, es lo mismo hacer las dos, porque el número, no importa dónde esté el número, ¿sí? No importa dónde esté el número, si está en la derecha o a la izquierda, el factor que voy a distribuir. Pero en este caso sí nos interesa, porque la propiedad que nos podría servir acá no se verifica. Ya enseguida explicamos eso. En el caso de las matrices, mejor dicho, la trampuesta de un producto es igual, fíjense, la trampuesta de la segunda matriz por la trampuesta de la primera matriz. ¿Sí? Ese caso es importante, porque cuando yo quiero multiplicar, ¿sí?, lo puedo multiplicar A por B y después calcular la trampuesta. Pero si yo quiero primero calcular las trampuestas de cada uno, sí lo puedo hacer, pero también tengo que cambiar el orden de la operación. Bien, cambia, la segunda matriz aparece trampuesta por la primera matriz trampuesta. Bien, ahora veamos qué pasa con la propiedad conmutativa. Con la propiedad conmutativa, ¿sí?, en este tipo de operaciones no se verifica. Por eso, cuando nosotros por eso pasa con la propiedad distributiva que tengo por la derecha y por la izquierda. No es lo mismo hacerla, no puedo igualar y decir que la operación distributiva yo lo puedo hacer de cualquier manera y me da siempre lo mismo. No.
Simplemente porque, miren, fíjense, yo acá tengo A por B. A es 3 por 2 y B es 2 por 3. Yo puedo hacer la operación esta, porque la matriz A tiene dos columnas y la matriz B tiene 2 filas. ¿Sí? Yo necesito que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Bien, y me da justamente el resultado, me da una matriz que tiene igual cantidad de filas de la primera, igual cantidad de columnas de la segunda, una de 3 por 3. Pero si hago al revés, también puedo hacer esta operación, porque la cantidad de columnas de B es igual a la cantidad de filas de A. ¿Sí? Puedo hacerlo. Pero, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa acá? Yo tengo el resultado. Yo sé que, fíjense, tiene la cantidad de filas del resultado tiene que ser igual a la cantidad de filas que tiene la primera matriz, y la cantidad de columnas de la segunda es igual a la cantidad de columnas que tiene el resultado. Y fíjense, esta es una matriz de 3 por 3, y en el otro caso me da una matriz de 2 por 2. Y dice que para que dos matrices, primera condición de igualdad de matrices, que para que dos matrices sean iguales, tienen que tener la misma dimensión. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. En este caso no cumple, no pueden ser iguales. Entonces no existe, mejor dicho, no verifica o no existe la propiedad conmutativa en el producto de matrices. ¿Bien? Bueno, eso sería para ver. ¿Necesitan algo más, chicos? ¿Otra cosa? Yo creo que está bien esta vez ya, ¿eh? Bien. Señores, chicos. No, profe, gracias. Bueno, Bien, chicos, gracias damos a por ustedes, concluida la chicos. clase entonces. Nos vemos el Bueno. próximo martes. Nos vemos el martes, chicos. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos, Abel. Nos vemos. Que tengan Chao. un lindo fin de semana. Igualmente, che, suerte. Nos vemos. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.